Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el programa sobre el despertar de la conciencia, hablando con el doctor Alejandro Retamal sobre las constelaciones familiares. Nos hizo una descripción muy interesante sobre cómo se pueden trabajar, extender, cómo son constelaciones resolutivas o de diagnóstico. Y vamos a entrar ahora a algo mucho más concreto. Gracias, Alejandro, por estar otra vez aquí con nosotros. Gracias por tu invitación, muy honrado de estar acá nuevamente acompañándote. Te hago una pregunta que me faltó en el programa pasado. ¿Las constelaciones pueden hacer daño? Yo creo que las constelaciones no pueden hacer daño los consteladores que le aplican mal, ¿vale? Y hay muchas prácticas o muchos practicantes de facilitadores o consteladores que obviamente si no tienen esta preparación adecuada pueden hacer daño, ¿vale? Sembrando ideas que no corresponden o utilizando conceptos de manera muy autoritaria, radical, y obviamente han sucedido muchos casos. Recibo yo en consulta personas que han vivido experiencias, inclusive a veces traumáticas o que han despertado heridas, pero es más, no tanto por la herramienta en sí misma, sino por aquellos que la están practicando de una manera que no es adecuada. ¿Por qué se volvieron tan populares? ¿Por qué son tan atractivas? Pues yo creo que pasaron varias cosas, en especial en los países latinoamericanos. Bueno, primero la brevedad de la intervención. Y de una u otra manera, Bert Hellinger, que fue uno de los que eh, pro, promovió más que todo, ¿listo? Porque no la creó él, las constelaciones fueron creadas, vienen de la escultura familiar sistémica de Virginia Satir, y una terapeuta psiquiatra alemana la llevó a su país, Thea Schollfelder. Y Hellinger vio por primera vez constelaciones con ella y aprendió de ella, ¿vale? Pero Bert Hellinger, sacerdote, ya había renunciado a su sacerdote, a su sacerdocio, comenzó a promoverlas y fue traído a los países latinoamericanos y fue promovida también como una herramienta breve. Como yo creo que hay algo muy interesante con este fenómeno que se sucedió con las constelaciones, le dio acceso a una nueva mirada frente a las posibles soluciones que podían traer las personas de sus limitaciones de una manera, como decía, breve, pero de una manera también muy didáctica. Yo creo que Hellinger tiene un gran regalo y es que es muy didáctico, eh, y muy simple, conceptos teóricos que son muy complejos, muy académicos, muy psicologismos, ¿vale? Él los explica de una manera muy llana, muy simple y muy profunda. Y yo siento que eso permitió tener el acceso. Eh, yo creo que sucedió lo mismo hace muchos años con un terapeuta que fue el padre de Iván Borsomen-Nagy, que fue uno de los padres del psicodrama. Ok, ok. Y él también hacía psicodramas en teatros, en Broadway, ¿vale? Entonces, y había miles de personas que iban a verlo, cientos de personas iban a verlo, iban a ver cómo las familias, los mecanismos, las dinámicas que habían de las familias, y él las escenificaba, obviamente desde un contexto teatral, pero también le permitió el acceso a muchas personas a poder entender qué es lo que sucedía con ellos y poder identificarse con lo que pasaba en esos escenarios. Constelaciones permitió eso y el acceso es muy fácil para las personas, ¿no? Bueno, yo sé que me dijiste el programa pasado que eres chileno, colombiano un poco de corazón, mexicano, en fin. Alejandro, un poco cuando uno mira el asesinato de Miguel Uribe Turbay y hay datos externos conocidos por todos, no es meterse en las interioridades de la familia, donde la mamá Diana
muere un 25 de enero, ese muchacho Miguel nace un 28 de enero, a su mamá le disparan por la espalda cuando la matan, a él le disparan por la espalda. Hay una serie de elementos que se repiten en las dos personas y desde afuera uno empieza a mirar, ¿hay alguna correlación? ¿Hay a nivel que la gente nos pueda oír? ¿Hay correlación? Hay una teoría que habla una psicoanalista francesa, que fue la que propuso un modelo que se llama psicogenealogía, que se llamaba, ya murió, Anne-Céline Schutzenberger. Y ella hablaba del síndrome de aniversario. Y ella teorizaba, y bueno, y en sus investigaciones lo pudo comprobar, que hay situaciones y patrones que son repetitivos en las familias cuando viven experiencias significativas o traumáticas, ¿vale? Y que se van repitiendo y repitiendo. Eso en relación en especial con las edades. Es posible, si alguien vivió una experiencia traumática, un asesinato, una muerte, una experiencia dolorosa, un divorcio a los 40 años, es posible que esa impronta quede en la memoria familiar y a los 40 años los hijos o descendientes puedan vivir una crisis similar, ¿vale? Entonces ella hablaba del síndrome de aniversario. En este sentido, puedo ver que es muy posible que esta experiencia traumática que vivió la familia de la familia Uribe Turbay frente a ese doloroso, ¿no? El doloroso magnicidio reciente del senador, pues esté conectado con un síndrome de aniversario. Y lo vemos en por qué, teniendo como este concepto de Anne-Céline Schutzenberger. A los 5 años de él, muere su mamá asesinada, como tú lo dices, por la espalda, bajo todos estos aspectos tan dolorosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando su hijo tiene 5 años, otra vez vuelve a pasar esto. Sí, sí. ¿Vale? Entonces ahí podemos ver que hay como ciertos matices y aspectos repetitivos. Es muy interesante porque Schutzenberger, teniendo archivos familiares en Europa, los archivos de las familias se guardan en las iglesias muchas veces, de bautismos, muertes. Bueno, tienen como una tradición más de cuidar esa información que nosotros. Y ella podía ver que hasta 7 generaciones atrás que hay eventos significativos o traumáticos que van siendo repetitivos a diferentes edades. Entonces, hay personas que viven la quiebra a los 40 o a los 50 años y luego un descendiente a los 50 años también tiene una quiebra y luego así. Pero no solo con este tipo de cosas, también con divorcios, con muertes, enfermedades. Por lo tanto, podemos ver también que estas cargas conflictivas, estas cargas emocionales que no han sido gestionadas, van dejando una impronta y una memoria en la familia. Y creo que esto sucedió con esta familia. Claro, pero la pregunta básica en este momento es cómo liberar de pronto al niño de Miguel de que no repita la historia. ¿Se puede trabajar algo? Sé que estamos mirándolo desde el punto de vista totalmente público, no metiéndonos en las interioridades de ellos, pero ¿se puede ayudar? Sí, yo creo que obviamente el trauma tiene muchas posibilidades para ser trabajado, para ser procesado, a ser gestionado. Hay muchas herramientas para eso. Muchas veces el tema es que no se gestionan estos duelos, quedan unos duelos inconclusos y van dejando como esta estela dolorosa que va pasando de generación en generación.
¿vale? Entonces, en la Esto que medida... está tan interesante, se nos acabó el tiempo y no te lo voy a dejar. No, no se nos acabó el tiempo para comerciales. Vamos a seguir inmediatamente, terminemos comerciales. Claro que sí. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa y... Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presiento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que... ahí ya no. Del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No Se me son acusa de ciertas. eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. Entonces, se puede tratar de no dejar el duelo congelado y ayudar a este niño a que no repita necesariamente la historia de su papá, que no lo permita repetir. Sí, obviamente en la medida que él pueda gestionarlo ya, pues, adolescente o adulto, nos liberamos y podemos tener una forma diferente de relacionarnos con esa historia traumática, ¿vale? Pero el duelo que queda inconcluso tiene un costo para nosotros, que es necesario atender, si no de una u otra manera va a manifestarse de otras formas y muchas veces repitiendo o entrando en unas crisis frente a las fechas de aniversario como se promulga en el síndrome de aniversario de la psicogenealogía. Bueno, y aquí la pregunta otra tiene que ver con la ciudad de Cali. La ciudad de Cali acaba de tener un atentado, pero hace 69 años, atentado en agosto, Cali tuvo frente a un batallón de la militar, al Codazzi, y fueron camiones y fueron explosivos. Ahora, este año, es en agosto, son camiones frente a una base militar con explosivos. No fue un carro. Es que hay cosas que, pues me imagino que cuando manejamos el lenguaje miramos la diferencia. No fue un carro, fue un camión. Y hace 69 años fueron camiones. No fue incendio, fueron explosivos. ¿Qué tanto entonces el territorio de la ciudad vuelve a repetir algo que se podría explicar, algo inconcluso, algo pendiente? La misma destrucción. Y el sitio de la ciudad es más o menos el mismo. Entonces hay una serie de patrones, fechas, explosivos, lo que lo disparó, los camiones, el lugar, el noroeste de la ciudad, la destrucción de esa parte. ¿Se podría explicar o hacer un diagnóstico de acuerdo a algo pendiente que le queda a la ciudad por hacer? Pues sí, de una u otra manera, si vemos que todos los sistemas están cumpliendo ciertos principios que se interrelacionan de ciertas maneras y bajo ciertas formas que son comunes, puede suceder esto en una familia y puede suceder en sistemas mucho más grandes. Y obviamente, si hay eventos traumáticos en la historia, vuelve otra vez a suceder y se activan en fechas reiterativas, momentos de crisis, bajo unas condiciones importantes. Ahora, ¿cómo se puede trabajar esto? Pues dándole lugar a una nueva, darle lugar a ese duelo, a esa historia, dándole un lugar a conectar
olvido más que sucede frente a una tragedia, sino dándole también un lugar a los dolores que esto dejaron y esa estela dolorosa que queda en la memoria de una ciudad, una memoria de un país, una memoria, ¿vale?, de una familia, siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas para no volver a repetirlas, pero verlas y darles y gestionarlas, darles un lugar, implica también una responsabilidad de todos frente a los dolores que quedan ahí guardados. No son simples coincidencias, es decir, a ver, son coincidencias, pero se pueden explicar desde otra mirada como un proceso de sanación y de crecimiento. Sí, realmente poder darle un lugar a la raíz de de esa violencia, poder entenderlo, de qué es lo que pasa, poder darle un lugar a las víctimas, a los victimarios y poder hacer un proceso donde todos tengan un lugar es fundamental. Por ejemplo, es muy interesante, si te das cuenta, en Colombia, a diferencia de otros países, le dan muy poco lugar a su memoria histórica. Si tú vas a otros lugares del mundo, una vez que fui a Londres me sorprendía porque cada poco te desplazas 2 o 3 cuadras y hay un monumento hacia los caídos en tal guerra, monumento a las víctimas de no sé qué, a la muerte, a la guerra, pero de un otro lado se le da un lugar a todos estos dolores que quedan incrustados en la historia y que le dan una identidad, ¿vale?, a cada país. Nosotros, en cambio, tenemos muy poca memoria, somos muy desmemoriados. Vemos que inclusive no hay casi respeto frente a no hay espacios históricos que podamos validar, y muchas veces cuando los hay son grafiteados, entonces no hay como un lugar al pasado. Y por lo tanto, hay una frase muy clásica que el que no ve su pasado lo va a repetir. No se le da un lugar al pasado, lo tiende a repetir. Por lo tanto, yo siento que es importante a nivel sistémico general que comencemos a darle un lugar a esas historias dolorosas, ¿vale? Y no simplemente actos reconciliatorios o compensatorios, sino también como una memoria que quede para las futuras generaciones, como un monumento o algo así. Yo siento que eso es muy significativo. Alejandro, tú dijiste algo que me parece muy importante que se trabaja en constelaciones, es la vinculación del victimario y la víctima. Uh-huh. ¿Qué pasa allí? Pues, de una u otra manera, las dos historias se entrelazan y es fundamental poder darle un lugar también a la historia del otro, poder entenderlo. Eso no significa que se exime de las responsabilidades frente a un crimen o se exonera, pero si te das cuenta, cada victimario tiene una historia que relatar también, y poder escucharla nos da una nueva forma de poder entender la raíz de los conflictos. Si no atendemos eso, quedamos atrapados simplemente en el tono vengativo y no le damos un lugar a que muy posiblemente ese victimario viene de una historia de víctimas y se convierte esto en una cadena repetitiva de victimarios y de víctimas que hace que se perpetúen las violencias, que es algo clásico en Colombia. Es bien interesante esto. Entonces, mientras que no miremos y sanemos esa historia, seguiremos vinculados a los victimarios, las víctimas y los victimarios, y repetiremos indistintamente, indefinidamente la situación. Así es, y luego van a aparecer otra vez otros perpetradores con otras víctimas, y antes fueron los santanderistas y los bolivarianos, y luego liberales, conservadores, luego las confederaciones del Cauca y las de Antioquia y los de Santanderes, y así las guerras se van prolongando y repitiendo, perpetuando, simplemente cambiando de actores, pero atrapados todos bajo las mismas dinámicas de las que no hay posible forma de liberarse hasta que se atienda las raíces de los verdaderos
del verdadero conflicto. ¿A ti no te ha llamado nadie del gobierno, de algún lugar, una ciudad, alguien? Ayúdenos a mirar esto de otra manera. Sí, lo he trabajado con algunas entidades, temas específicos en otros gobiernos y ya con algunos ministerios y secretarías, pero conflictos muy específicos, ¿vale? Y desde ahí hemos podido tener como unas comprensiones frente a lo que está sucediendo. Pero sí se ha trabajado. Lo que pasa es que obviamente las diferencias políticas a veces no le dan cabida a poder entender otras formas de solución de los conflictos. Pero definitivamente la venganza no es más violencia, con más violencia no es el camino. Sí, hay un momento en que se necesita un proceso de reconciliación. Por ejemplo, cuando he trabajado con víctimas del conflicto armado, lo que se ve y se repite es que muchas veces las víctimas no están buscando que el otro pague condenas, sino está buscando que el victimario reconozca la responsabilidad frente a sus actos. ¿Vale? Y eso nos permite también poder entender que tenemos una posibilidad de solución en la medida en que víctimas y victimarios se puedan ver, ¿no? Uno darle cabida al dolor y el otro reconocer la responsabilidad frente al acto que cometió. Y esa es como la principal salida frente a los conflictos para que no se perpetúen. Bueno, Alejandro, se nos acabó el tiempo, pero ha sido muy, muy interesante. Ojalá te hubiera oído algún político, alguna persona que tenga un cierto poder e influencia sobre una comunidad para saber que hay otra clase de caminos. Muchísimas gracias por tu aporte. Espero que ustedes abran la mente y puedan entender que además de venganza, retaliación y cobro, hay otras maneras y la ciencia, la psicología, hay maneras de poder utilizar una mirada diferente que nos ayude a convivir en paz. Alejandro, muchísimas gracias y a ustedes que la pasen bien. Gracias.